Liliana. Congreso demanda a Morán transparentar el plan de recuperación económica en Oaxaca al Poder Legislativo. Solicitó al titular del Poder Ejecutivo, Alejandro Murat Hinojosa, hacer transparencia del ejercicio de los 1.270 millones de pesos destinados para el plan de recuperación económica de Oaxaca. En la propuesta impulsada por el legislador César Enrique Morales Niño, se le exige al mandatario estatal esclarecer el origen y la forma de donde se obtendrán los recursos que se ejercerán para tal fin. Los legisladores consideran que se debe informar con transparencia sobre el origen y el destino de los recursos para poder vigilar que el financiamiento público sea utilizado sin lucro. Por ello, otra demanda al gobierno del estado es que se realice la descripción detallada de los 48 proyectos de infraestructura señalados y de donde se saldrán los 648 millones de pesos para su realización. El candidato a diputado local por el partido de Morena, Luis Alfonso Silva, fue denunciado debido a que en sus eventos de campaña amenazó a los votantes. El candidato a diputado local del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el distrito 16 de cabecera de Oaxaca Norte, Luis Alfonso Silva Romo, amaga al electorado que no votar por el instituto político que lo postuló socavarán los programas sociales que por disposición constitucional otorga el gobierno a diversos sectores sociales y a las vacunas gratuitas como la del COVID-19. El exfuncionario de Gabino Cue Monteagudo y 2 veces candidato del PAN a cargos de la elección popular advirtió este 6 de junio si el presidente Andrés Manuel López Obrador no logra la mayoría en la Cámara Federal y de Oaxaca, olvídenlo, adiós a los apoyos para adultos mayores, adiós a las becas, adiós a las vacunas gratuitas del COVID-19. Amagó el diputado, que no se ha caracterizado por un buen rendimiento legislativo. En su discurso, Maniqueo Silva Romo afirmó que la ciudadanía, que todo se volvería como lo que quieren, los neoliberales, pagados y privatizados. Cabe destacar que la Cámara de Diputados local no tiene injerencia ni facultad para aprobar o desaparecer programas sociales del gobierno federal.